muy bien. Amén, amén. Bueno, shalom a todos, Yahweh les bendiga. Bueno, una bendición poder estar en, en comunión, los hermanos juntos en armonía. Aquí estamos, bueno, un Shabbat más para abrir esta reunión, este Meet, que es el ciclo de la Torá que a nosotros Yahweh nos prometió como congregación que iba a ser un antes y un después, la mejor temporada de nuestras vidas. Y ustedes saben que hoy estuve meditando, hoy he estado viajando, pero en el viaje estuve meditando sobre la palabra de hoy. Mucho tiene de teología esta palabra. Vamos a hablar algo de teología. ¿Y por qué hoy quiero entrar en lo teológico? Es porque la palabra de Dios dice, y hoy Yahweh me hablaba sobre esto, la palabra de Dios dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. El pueblo de Dios, a ver, se escucha muy lejos, dice Adriana, a ver, lo voy a poner más cerca, a ver, esperen. A ver cómo acomodo esto, estoy con Esteban aquí. Esperen un minuto. Denme 2 segundos, ya entro de nuevo. Ahí estoy más cerca, ¿se escucha bien ahí? ¿O cerrada, Esteban, la puerta? ¿Se escucha bien? Bien, ahora sí, bueno. Hermanos, vamos a hablar de esta porción de las Escrituras. Hay algo que hoy Dios me habló y es sobre que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. ¿Y qué quiere decir eso? Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no podemos llevar adelante un ministerio, no podemos llevar adelante la vida misma, no podemos llevar adelante la consejería a alguien siendo ignorantes. Yo sé que muchas veces decidimos tomar la opción de lo que Dios nos dice en el corazón, lo que Dios nos dice en el espíritu. Y no está mal, porque la porción de las Escrituras, este ciclo de la Torá, muchas veces a nosotros nos habla del espíritu de la letra, pero necesitamos conocer la letra. Necesitamos conocer cómo se manifiesta la letra en el espíritu. Y es por eso que hoy quiero hablar con ustedes sobre José, la vida de José. Miren, hay algo fascinante en las Escrituras que tiene que ver con simbología bíblica. Cada uno de los personajes bíblicos tienen en su accionar, en su vida, en su comportamiento, en su historia, una relación con el Mesías. Todo personaje bíblico está relacionado con el Mesías, porque dice la Escritura que todas las cosas fueron hechas por Él, para Él, y todo se sustenta en Él. Entonces, José, la vida de José, así como la vida de otros personajes bíblicos, es una sombra profética de la vida del Mesías. Entonces tenemos que prestar especial atención a lo que vive cada personaje bíblico o lo que hace cada personaje bíblico, porque está relacionado directamente con lo que vive, lo que vivió y lo que va a vivir y lo que va a hacer el Mesías. Entonces nosotros, conociendo la letra, es cuando el Espíritu nos revela y se manifiesta en nuestras vidas y nos bendice y nos sirve para aplicarlo en esto que es la gran comisión. En estos años, hermanos, he visto muchas personas en estos años de caminar en ministerio. He visto muchas personas a lo largo de una década ya y algo más, con mucho sentimiento, mucha buena intención para servir a Dios, pero sin conocimiento. Muchas personas que quieren salir, como dice el dicho popular, a comerse el mundo.
quieren salir a predicar por todos lados, quieren salir a orar por los enfermos y no saben cosas básicas de las Escrituras. Debemos nutrirnos para poder dar, porque si no, fracasa nuestro ministerio, fracasa nuestro llamado. Si un testigo de Jehová se para delante de ti, a veces no tienen ni siquiera una respuesta para un testigo de Jehová, ni siquiera una respuesta para un judío, ni siquiera una respuesta para un musulmán, porque les hablan 2 o 3 palabras de la propia Escritura, de cada uno de nosotros, y ya se pierden, ya nos perdemos. Es por la falta de conocimiento, y es allí donde dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, porque si no conocemos cosas básicas de las Escrituras, fácilmente un judío que sí conoce, quizás un testigo de Jehová, quizás un musulmán que también conocen, nos dice 2 palabras y nos quedamos sin poder contestar. Y no es una competencia entre quién contesta y quién no contesta. No se trata de eso. Se trata de que la palabra dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y si una persona de otra religión te deja dudando o con la boca cerrada, es porque todavía no eres libre, querido hermano y querida hermana. Vamos a hablar sobre la vida de José. ¿Qué representa José? Y yo voy a ir al final del libro. No voy a comenzar por Génesis, sino que voy a comenzar allí por Apocalipsis. La palabra de Dios o los comentaristas mencionan al Mesías en su primera venida como el Mashiach ben Yosef, el Mesías hijo de José, y en su segunda venida como el Mashiach ben David, el Mesías hijo de David. ¿Por qué? Porque José representa al Mesías sufriente y David representa al Mesías reinante. Ahora, vamos a ver la vida de José. Vamos a hacer un pasaje por la vida de José. Y esto va a terminar, esta enseñanza va a terminar dejando en claro, si tenías alguna duda, de qué somos llamados nosotros y para qué somos llamados nosotros. Y lo que Dios ha depositado, la promesa que Dios ha depositado en nosotros. Si alguna vez tuviste duda de eso, hoy la vas a dejar de tener. Miren, la palabra dice: la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que bueno, José, la vida de José. José, sabemos que tuvo los sueños, que los hermanos lo tomaron, lo quisieron matar en la tierra prometida. En la tierra prometida, José mueve a celos a sus hermanos por su sueño y sus hermanos lo toman y lo echan en un pozo o en una cisterna. Jesús, en la tierra prometida, mueve a celos a sus hermanos judíos y sus hermanos judíos lo toman y lo echan. La palabra hebrea para el pozo, esto ya lo dije, pero lo voy a repetir para que quede claro el concepto. La palabra hebrea para el pozo donde fue echado José es Bor. La palabra Bor es un lugar, Bor refiere a un lugar lleno de alimañas, de escorpiones, de serpientes, de arañas. José es echado a un pozo donde había escorpiones, arañas, serpientes. Fíjese, Yeshua mueve a celos a sus hermanos lo matan y lo echan donde Yeshua descendió, es Bor. Donde Yeshua descendió luego de morir es el Bor, y es un Bor donde hay serpientes, escorpiones, alimañas espirituales, demonios. Esto quiere decir que Yeshua por sus hermanos fue echado a la muerte. Bueno, ¿qué pasó con José? José va a Egipto. En Egipto, ¿qué pasó con José? Es tomado y puesto en la cárcel. La palabra cárcel en el original hebreo se escribe bor,
el lugar que describe donde él fue a parar es Bor también. Un lugar donde había serpientes y escorpiones, pero ya no de los serpientes y los escorpiones físicos, sino que fue a parar al Bor espiritual, José. Fíjese, Jesús, Yeshua, viene al mundo. Egipto representa el mundo. En el mundo, ¿dónde es echado? En el mundo él también murió y fue al Bor. Esto quiere decir que Jesús, Yeshua, vino tanto para morir por los que están en la tierra prometida, por los judíos, como vino a morir tanto por los de Egipto. Ahora, aquí acontece algo tremendo. José, mire que todo lo que pasó con el personaje bíblico es la vida de Yeshua. José interpreta los sueños de Faraón. Faraón lo toma a José y lo pone primero o segundo después de Faraón sobre el reino. Esto es otra cristofanía, porque Yeshua está debajo del Padre. Pero fíjese en esto. Faraón le cambia el nombre a José, a Yosef. Faraón le cambia el nombre, le quita los vestidos hebreos, lo rapa, le pone túnicas egipcias y le cambia el nombre. No se llama más José, sino que se llama Safnat Paneah. ¿Qué es lo que pasa con Jesús, con Yeshua? Yeshua entra al Egipto del mundo, entra al Egipto, no ya en la tierra de Egipto, sino Egipto al mundo, entra Yeshua al mundo y en el mundo se le cambia el nombre. Yeshua de ser Yeshua y se comienza a llamar Jesús. Joseph deja de ser Joseph y se comienza a llamar Safnat Paneah. Es toda una cristofanía. A Yeshua se le cambió el nombre. A José se le cambió el nombre. Bueno, ¿qué pasa? Allí en el mundo, en Egipto, José salva a toda una nación. José salva tanto a los de la tierra de Egipto como a los de la tierra prometida. A Jacob, su padre, y sus hermanos los trae a Egipto y gracias a su capacidad, gracias a lo que Dios le depositó, a la revelación de los sueños y a la habilidad para manejar el gobierno, José le salva la vida al pueblo judío, o en aquel momento hebreo, a su padre y a sus hermanos, y le salva la vida a los egipcios. ¿Para qué vino Jesús? Para salvarle la vida, tanto a los de la tierra prometida como a los del mundo. Ahora, ¿qué es lo que pasa un poquito más adelante? Ustedes recuerdan que cuando José se manifiesta a sus hermanos, cuando José se da a conocer a sus hermanos, es porque ellos no lo habían conocido. Cuando sus hermanos van a Egipto, cuando el pueblo hebreo va a Egipto, se encuentra con Safnat Paneah. Su hermano Joseph está irreconocible. No conocieron a Joseph, sus hermanos, los hijos de su padre Jacob. Ellos vieron un egipcio, rapado, con vestiduras egipcias, quizás con esa barba que llevan los egipcios así. No lo conocieron. Hasta que él, luego de que acontecen varias cosas, echa en llanto y se les presenta a sus hermanos y le dicen: yo soy José, su hermano. ¿Y qué acontece allí? Cuando él dice: yo soy José, su hermano, sus hermanos dicen: wow, es José nuestro hermano, lo conocemos, ahora lo conocemos. ¿Qué es lo que pasa con el pueblo judío? El pueblo judío no conoce a Jesús. Hoy en día, el pueblo judío niega a Jesús. No conocen a Jesús, no quieren saber nada con Jesús. Porque el Jesús que ellos ven es muy distinto al Mesías del que les hablaron y el que ellos conocen. Ellos esperan la venida del Mesías todavía. ¿Por qué? Porque el pueblo judío espera un Mesías
judío, un Mesías hebreo, un Mesías que se comporta de acuerdo a la Torá, un Mesías santo, un Mesías caudillo. Y cuando les hablan de Jesús al pueblo judío, ellos ven que el Jesús que le presenta el mundo hasta aparenta quebrantar la ley de Dios. Porque el Jesús que se le muestra a los judíos dista mucho del Mesías hebreo. Entonces los judíos hoy no reconocen a Jesús, siendo que el Jesús que le presentan a ellos es Safnat Paneah, que no deja de ser Yosef. El Jesús que hoy en día conocemos en el occidente, en las naciones de la tierra, es Yeshua. No es otro Dios, pero ellos no lo pueden ver y no lo pueden conocer porque está adaptado al mundo, a la imagen del mundo. Va a llegar un momento al final de los tiempos en que Jesús, Yeshua, se va a manifestar al pueblo judío y le va a decir, yo era el Mesías. Y ellos van a decir, pero ¿cómo puede ser? Eras el Mesías. Tú eras el Mesías. Se va a dar a conocer a sus hermanos. ¿Y saben qué va a pasar ahí? Lo que pasó con los hermanos de José. Como les digo, esto es una sombra profética de la vida del Mesías. Cuando el Mesías se manifieste al pueblo judío, va a pasar lo mismo que pasó con los hermanos de José cuando José se les manifestó. Tuvieron miedo, tuvieron temor, se arrepintieron porque era el que ellos habían metido en el pozo. Y tenían miedo que los mate. Adivinen quién metió en el pozo primero a Yeshua. El pueblo judío. Entonces, los judíos, hermanos de Jesús, lo van a reconocer y van a temer de él y se van a arrepentir. Cuando los judíos se arrepientan, se va a cumplir la profecía donde las dos varas se van a unir. La de Judá y la de Efraín. Y ahora vamos a pasar a eso. José, al final de sus días, dice que se presenta a su padre. Su padre dentro de Egipto, Jacob, Israel. Dentro de Egipto, él estaba ya por morir, estaba anciano y Dios le dijo que tenía que traspasar la primogenitura. ¿Pero qué primogenitura? La primogenitura de herencia. La primogenitura de bendición, no la primogenitura de sacerdocio, porque sabemos todos que la primogenitura de sacerdocio, esto cae por decantación, podríamos decir, la primogenitura de sacerdocio es para Judá y para aquel que viene de la tribu de Judá. Pero toma Jacob a José para traspasar a él la primogenitura de herencia material de la promesa que Dios hizo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, serán como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Porque, hermanos, tenemos que entender que hay herencia de sacerdocio, pero hay herencia de la promesa de Abraham. Los judíos hoy no representan la promesa que Dios le dio a Abraham, porque los judíos son el 2% de la población mundial. No son, comparados con las naciones de la tierra, ni como las estrellas del cielo, ni como la arena del mar. Ellos tienen promesa e incluso descendencia de ellos, el Mesías, de sacerdocio. Pero la promesa que Dios le da a Abraham fue traspasada a la descendencia de José. Y vamos a leer esto, miren. Quiero que me acompañen allí. Génesis 48. Dice así.
estaba convaleciente ya Jacob, y dice así: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, esto es lo que Dios le dijo a Jacob. Jacob le estaba diciendo eso a su hijo. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón, míos son. Aquí Jacob está diciendo a José: los 2 hijos que tuviste ya no son tuyos. Los hijos que te nacieron, escuche que esto es una hermosa revelación, los hijos que te nacieron ahora son hijos míos directamente, de Jacob. Ya no son más hijos de José. Los adopto para mí, los tomo para mí. Es por eso que Efraín y Manasés son parte de las tribus de Israel, porque Jacob los adoptó. Pero acá hay algo tremendo. Los hijos que tuviste, yo los tomo. Y los que después de ellos han de engendrar serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padam Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de la tierra, viniendo a Efrata. Y la sepulté allí, en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo, escuche esto, vio Israel a los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Escuche. Son los hijos que Dios me ha dado. Recordemos, José, ¿a quién representa? A Jesús. En este caso, Jacob representa proféticamente a Dios. Jacob le dice a José, ¿quiénes son estos hijos? ¿Quiénes son estos 2? Y José le dice, son los hijos que tengo, que me han sido dados en la tierra de Egipto. Ahora son tuyos. Si lo pasamos al plano espiritual, Dios le pregunta a Yeshua, ¿quiénes son estos? Son los que me ha dado la tierra de Egipto. El mundo. ¿Quiénes son Efraín y Manasés? Nosotros. ¿Saben por qué? Porque la palabra dice, nadie va al Padre si no es por el Hijo. O sea que no podrían nunca haber sido Efraín y Manasés hijos de Jacob si no hubiesen salido de José. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. Entonces, Dios nos toma como hijos suyos, porque Yeshua se los entregó, que somos los que Yeshua consiguió en el mundo. No allí en Israel, en el mundo. Yeshua nos toma a nosotros y nos presenta a Dios y empezamos a ser hijos de Dios, hermanos de Yeshua. ¿Entienden? Yeshua, nuestro hermano mayor. Porque en ese momento, y aquí es donde me gusta hablar de esto, porque yo siempre digo esa delgada línea roja entre hilar fino en la palabra, equivocarte o no.
No es equivocado, pero es algo muy delgado. Y escuche esto. José era padre de Efraín y Manasés. Cuando él se los da a Jacob, su padre, él ya no era más padre de Efraín y Manasés. Él era hermano mayor de Efraín y Manasés. No era más padre, porque perdió la paternidad sobre Efraín y Manasés porque se los entregó a Jacob. Entonces, él siendo padre se convirtió en hermano de Efraín y Manasés. Yeshua es Dios. Es por eso que él es padre, él es hijo y es nuestro hermano mayor. Es parte de la deidad. Ahora, ¿qué es lo que acontece? Lo más es el punto al que quiero llegar esta noche. Presenta a los hijos. Creo que el pastor Rubén estuvo hablando al comienzo sobre la tribu de Manasés, la tribu de Efraín, el Efraín disperso de las naciones de la tierra. Me parece que estuvo hablando de eso. Si no es así, lo vamos a aclarar. ¿Qué es lo que acontece? Es momento de traspasar la primogenitura. Y recuerden esto, no la primogenitura de sacerdocio, de linaje sacerdotal. Y José tampoco la pretendía, porque José sabía que no podía tomar esa primogenitura de linaje sacerdotal, porque le pertenecía a Judá. Entonces, ¿qué primogenitura le dio? La primogenitura, la promesa de descendencia. Y la promesa, ustedes saben, acá hago un paréntesis, el primogénito llevaba la mayor porción. Si había una herencia, primero el primogénito se llevaba la mayor parte. Todo lo demás quedaba para el resto. El primogénito llevaba una doble porción de la herencia del padre, material o de la promesa. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Viene Efraín, viene Manasés, acontece el episodio que todos conocemos, Jacob, el que vio a Dios, cruza sus manos. Con la mano derecha se suele, en la cultura hebrea, traspasar. Unción, primogenitura. José le pone delante a su padre, delante de su mano derecha, le pone a Manasés. Y delante de su mano izquierda le pone a Efraín. ¿Por qué? Porque Manasés era el mayor de edad. Y generalmente la primogenitura era traspasada al mayor. Pero ¿qué aconteció? Jacob cruza sus manos. Hace lo que José no esperaba. Escuche esto. Hace lo que José no esperaba. Cruza sus manos. Con la mano izquierda apoya sobre el mayor y con la mano izquierda sobre Efraín el menor. Con la mano derecha sobre Efraín el menor. Dice la Escritura que José abre las manos y le dice, no, padre, te estás equivocando, este es el mayor. Y él le dijo, no, porque así conviene, yo sé que es el mayor, pero sobre él va a caer la bendición, sobre el menor. Y suelta la bendición que le fue dada a Abraham, que le fue dada a Isaac, que le fue dada a él, Jacob, y la suelta sobre Efraín, el hijo menor de José. Esa bendición que suelta es la bendición de la primogenitura de herencia, la cual, a partir de ese momento, los descendientes de Efraín se convertirían en el plan de Dios para el cumplimiento de la palabra que le dio allí en la carpa cuando salió afuera a Abraham. ¿Por qué? Porque Efraín, después de este episodio, uno por allí piensa que pasó ese episodio, se traspasó la primogenitura y ya está. A la otra semana ya empezó las bendiciones de Dios. No. Muchas veces nosotros queremos que todo sea ya, pero no es ya. Pasó mucho tiempo, incluso se levantó, dice la Escritura, un faraón que no conocía a Joseph, claro, no conocía a Joseph, conocía a Zafnat Paneah. Un faraón que no conocía a José y el pueblo de Dios entró en esclavitud.
luego fue sacado de la esclavitud y el pueblo entró al desierto, luego fue sacado del desierto y el pueblo entró a la tierra prometida, reinó el rey Saúl, reinó el rey David y recién cuando estaba reinando el rey Salomón, Salomón peca y allí Dios se acuerda de la promesa que le hizo a Abraham, que le hizo a Isaac, que le hizo a Jacob y que le hizo a Efraín. Entonces, por boca del profeta Ahía o del profeta Ahías, ese enviado el profeta toma un manto para hablar con Jeroboam, rompe el manto en 12 pedazos, le lanza a Jeroboam 10 partes de ese manto, de su manto, y esas 10 partes que le lanza a Jeroboam le dice, así dice el Señor, 10 tribus de Israel te he de entregar. Ahora, ¿quién era Jeroboam? Jeroboam era descendiente de Efraín. Jeroboam era efraíta. Y dice la Escritura, dice la Biblia, que Dios levantó a Jeroboam en contra del rey Salomón. Y comienza allí Jeroboam a tener roces con Salomón hasta que muere Salomón. Cuando muere el rey Salomón, Jeroboam toma 10 tribus, se aparta y queda el hijo de Salomón, Roboam, con 2 tribus, Judá y Benjamín, y los levitas. Judá y Benjamín. Se divide el reinado en 2. Jeroboam se lleva 10 tribus. Es una historia esta que la hemos contado varias veces, pero Yahweh me dijo que la comente de nuevo, por eso yo se las estoy contando en detalle. Al sur queda la casa de Judá, con Roboam, el hijo de Salomón, gobernando 2 tribus, y el sacerdocio. 2 tribus y el sacerdocio. Y al norte queda la casa de Israel, o la casa del norte, gobernada por Jeroboam. ¿Qué es lo que pasó? El libro de Crónicas y el libro de Reyes cuentan la historia de 2 gobiernos paralelos. El gobierno de Judá al sur y el gobierno de Israel al norte. Es por eso que cada vez que usted lee el libro de Crónicas y el libro de Reyes, aclara si era rey de Judá o rey de Israel. No es que el libro de Crónicas y el libro de Reyes dice gobernó en Judá tantos años y después otro rey gobernó en Israel tantos años. No es que están hablando de lo mismo. No, se encuentran 2 gobiernos en paralelo, con 2 reyes en paralelo, por casi 200 años, en paralelo Judá e Israel. Ahora acontece algo con Israel, que Israel fue desobediente a Dios. Israel se fue tras otros dioses, Israel comenzó a adorar a otros dioses. Como no tenía sacerdocio, porque no contaba Efraín, no contaban los descendientes de Efraín, no contaban con el sacerdocio. El sacerdocio quedó en Judá. El sacerdocio quedó allí en el monte de Dios, en el templo del Señor. Las fiestas de peregrinación se hacían a Jerusalén. Y como Roboam queda sin sacerdocio, sin nada, y no quería que las 10 tribus peregrinaran en las fiestas del Señor, en las fiestas del otoño, en las fiestas de la primavera, hacia Jerusalén por temor a que el corazón del pueblo se vuelva a Roboam, Jeroboam, en la casa de Israel, crea un sacerdocio paralelo. No llamado por Dios, no puesto por Dios, en un lugar donde Dios no mandó que se adore. Y él crea un sacerdocio paralelo al sacerdocio levítico, un sacerdocio paralelo en la nación de Israel, la cual cayó una tras otra vez en pecado porque Dios no estaba donde ellos adoraban. ¿Dónde genera el sacerdocio y el lugar donde se adoraba? En Samaria, que era en aquel momento la capital de la casa de Israel, Samaria.
En Samaria él genera un sacerdocio paralelo al sacerdocio levítico. Y de hecho tenemos historias allí de profetas, que los profetas por ejemplo, los profetas de acá profetizaban que con estos cuernos vas a vencer, con esto vas a vencer. Claro, eran todos profetas falsos. Que eso también tiene un trasfondo bíblico, porque eran profetas de la casa de Israel. Eran profetas de la casa de Efraín, que terminamos siendo nosotros. Eso quiere decir que en la iglesia hoy en día hay muchos falsos profetas. Eso quiere decir que la iglesia cristiana levanta falsos profetas todos los días, que hablan a los reyes, a los pastores, al pueblo, mentiras. Es por eso que la Escritura dice, profetizarán mentiras. Pero volvamos a la casa del norte. Genera un sacerdocio paralelo. Es por eso que la mujer samaritana, cuando se encuentra con Jesús, le dice, nuestros padres dicen que hay que adorar aquí, en Samaria, y ustedes dicen que hay que adorar allí. Claro, porque desde aquel tiempo viene el falso sacerdocio de la casa del norte. La casa del norte fue rebelde y aconteció algo. Después de los libros de Crónica y de Reyes, cuenta la historia que Judá fue llevada cautiva a Babilonia y tenemos los libros que nos cuentan el cautiverio. De hecho, el profeta Daniel nos cuenta el cautiverio en Babilonia. Luego del cautiverio en Babilonia, el pueblo judío retorna, ¿a dónde? A la tierra prometida. Y son hoy los judíos. Pero la casa del norte, la casa de Israel, es tomada cautiva, es llevada a Asiria. En Asiria el rey Pilsen los toma, pero no los mata, porque eran muchos. En Asiria, la casa de Israel comienza a mezclarse con las naciones de aquel lugar. ¿Y qué pasó, hermanos? Es lo que pasa, yo siempre me gusta hacer este ejemplo. Yo quizás sé, mis padres, de dónde vienen. Sé personalmente mis abuelos de dónde vienen. Tengo mis bisabuelos por parte de padre son de aquí de Argentina, pero mis bisabuelos por parte de madre son de Italia y son de España. Pero ya los padres de mi bisabuelo, yo no sé de dónde son. Y los padres de mi bisabuelo, no sé de dónde son. ¿Por qué te digo esto? Porque la casa de Israel comenzó a tener hijos, se mezcló con Asiria y tuvieron hijos. No es que los asesinaron a todos, nunca volvieron ellos, ¿así? Nunca volvieron a la casa del norte, nunca volvieron a hacer un reinado. Solo quedó Judá que retornó allá a Jerusalén, pero la casa de Israel no retornó nunca más. La casa del norte no retornó, sino que se mezcló con las naciones de la tierra. ¿Y qué pasó eso? Tuvieron hijos, tuvieron nietos, tuvieron bisnietos, y luego de eso, tataranietos y hasta el 2023. 100 generaciones quizás. Esa sangre de los israelitas fue mezclándose con las naciones de la tierra. Fue descendencia en todas las naciones de la tierra. De hecho, también lo conté, pero me gusta contarlo. Hace unos años, aquí en Argentina, en un museo de una provincia que se llama Santiago del Estero, un rabino judío estaba viendo el museo y se encontró con las vasijas de barro que hacían los aborígenes de esa región. Y le preguntó al presidente del museo, al director del museo, qué significaba eso que estaba escrito en las vasijas. Y esto es verdadero, no es algo, no es un cuento. Y el director así le dijo que eran garabatos, escuche esto, garabatos que hacían los indios. A lo que el rabino le dijo, no, eso no es garabatos, eso es arameo. Es una escritura aramea, han escrito en arameo.
Eso quiere decir que los aborígenes argentinos descienden de las 12 tribus de Israel. Fíjese desde dónde viene eso. ¿A qué quiero llegar con esto? A que José le presentó a su padre y le entregó a su padre a los que él ganó en el mundo, a los que él ganó en Egipto, que son como la arena del mar y como las estrellas del cielo. ¿Saben por qué? Porque esa sangre israelita se dispersó en todas las naciones de la tierra. Y hoy en día es probable que vos, yo y casi gran parte de los seres de la tierra tengamos en nuestro ADN descendencia israelita. ¿Y qué pasa? ¿Por qué cree que Jesús, cuando él vino a sus discípulos, les dijo, por casa de gentiles no vayáis, sino antes ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Cuando Jesús viene a la tierra en su primera venida, ya no estaba mal la nación de Israel. La nación de Israel ya había sido tomada cautiva en Asiria, ya se habían dispersado en todas las naciones de la tierra, y él les dice a sus discípulos, no vayan por casa de gentiles. La casa gentil significa goim, la palabra goim significa sin ley. No vayan a la casa de los que no tienen ley, primero vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sabe algo? Para que este conocimiento a usted le dé certeza, las 12 puertas en el cielo por la que entran los que tienen salvación, no hay puerta de los gentiles. Solo hay 12 puertas de las 12 tribus de Israel. Si usted no pertenece a las tribus de Israel, no tiene salvación del alma. Antes sí de las ovejas perdidas de la casa de Israel. En lo espiritual, ¿cómo lo vemos? La palabra de Dios dice que el pastor llama o el pastor habla, las ovejas escuchan su voz y le siguen. Donde se hable el nombre de Jesús, siguen. Es por eso que se predica, la palabra dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Porque cuando se habla el nombre de Yeshua, el que es predestinado a formar parte del pueblo de Dios lo escucha y lo sigue. Y el que no es predestinado, no lo escucha y ¿sabe dónde se va? No va a golpear ninguna puerta allí en el cielo para entrar por alguna de las 12 puertas, porque la palabra de Dios dice, el que creyere será salvo y el que no será condenación. El que escucha al pastor y le sigue es porque es parte de las tribus de Israel. El que no escucha al pastor, el que no escucha a Jesús y no reconoce que Él es el Salvador y el Mesías, no tiene salvación de su alma. Ahora, pero pastor, si no somos descendencia genética de Israel, ¿no tenemos salvación? No, ¿saben por qué? Sí tienen salvación. ¿Y saben por qué? Porque la Escritura, conociéndola, nos da a entender esto. Dice la Torá que el extranjero que se llega al pueblo de Dios, vive dentro del pueblo de Dios y acepta a Dios como su Dios, automáticamente pasa a convertirse en israelita. Esto es, si no tenés descendencia de ADN de Israel, pero caminás con Israel, adorás al Dios de Israel, sos Israel. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. Quien no reconoce que Yeshua es su Salvador, quien no reconoce que Yeshua es el Mesías, delante del cual toda rodilla se doblará, no tiene salvación del alma. La Escritura lo dice. Somos llamados a entender estas revelaciones para saber con qué nos estamos metiendo.
Porque el creyente tiende a poetizar la creencia o poetizar la Escritura. Pero la Escritura es cruda y verdadera. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Cómo lo poetizamos a eso? Pastor, sí, pero mire, la carne es débil, caemos. Sin santidad nadie verá a Dios. Yeshua, primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua, el que creyere será salvo, el que no irá a condenación. Conociendo estas cosas, tenemos herramientas suficientes para que el plan de Dios se cumpla en mi vida. ¿Y saben qué, hermanos? ¿Por qué te doy esta palabra? Porque es más importante esto que te estoy contando que tu problema personal. Si te has conectado para que Dios te hable y te solucione un problema personal, esta no es la noche, este no es el día. Esto que te estoy contando, el plan de salvación de Dios para la humanidad, es más importante que el problema personal que tenés hoy. Es más importante que la deuda, es más importante que el enojo que podés tener con alguien, es más importante que la estafa que te hayan hecho o lo que te hayan defraudado. Es más importante lo que te estoy contando esta noche, porque para Dios importa más. Clara es la palabra cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y no entremos en esa confusión de primero buscar la añadidura de Dios para después buscar a Dios. Porque la fórmula es primero Dios, primero estas cosas, primero conocer a Dios, saber el porqué de las cosas, y después todo lo demás viene solo, hermanos. Somos Israel y no olvidemos que Israel fue una nación rebelde. Y la sombra profética se sigue cumpliendo. Tuvo el Mesías, José, tuvo que morir en Egipto, entrar al borde de Egipto y salir para rescatar a los egipcios. Yeshua vino y murió por vos para rescatarte del mundo. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando nosotros nos enfocamos en primeramente al reino de Dios, debemos entender esto. Los egipcios eran una nación pagana. Israel era una nación que permanentemente quebrantaba y quebrantaba y quebrantaba la ley de Dios. Y somos Israel. Hasta el día de hoy somos rebeldes. Hasta el día de hoy nos rebelamos en contra de Dios. Hasta el día de hoy nosotros tomamos la verdad de Dios y la dibujamos como queremos, porque no queremos poner por obra la palabra de Dios. ¿Cuánto creyente hay por ahí siendo infiel a su esposa o a su esposo, dibujando las cosas? ¿Cuánto creyente hay no queriendo poner por obra la palabra de Dios, inventando las cosas? ¿Cuánto creyente hay yendo de iglesia en iglesia buscando que un profeta de Israel, que un profeta del mundo le dé una palabra diciendo te vas a comprar un auto, te vas a comprar una casa? Pero esos son los profetas de Acab. No son los profetas de Yahweh. Y recuerde esto, Elías degolló a muchos profetas falsos. Es por eso que debemos seguir a Yahweh de los ejércitos, alinearnos a Él, comportarnos como debemos, primeramente al reino de Dios y su justicia, instruirnos. Deje que todo viene. Si no recuerde esto, la primogenitura material fue puesta sobre la cabeza de Efraín. La primogenitura de herencia fue puesta sobre él. Claro, cuando alguien de la tribu de Israel se alinea a Dios, vuelve al Padre, tiene todo tipo de bendiciones. Y sí,
aquí la fórmula perfecta, ya lo hablamos esto, pero había hermanos que no estaban en ese momento, lo voy a repetir, la fórmula perfecta de Dios, el plan perfecto de Dios, la manifestación de los hijos de Dios en la tierra es esta. El pueblo judío es prosperado por poner por obra la Torá, pero no tiene hoy en día salvación porque no cree en Jesús. El pueblo israelita, los cristianos, amamos a Jesús, pero no queremos a la Torá. Por eso no somos prosperados financieramente, no nos siguen las bendiciones de la obediencia, porque no obedecemos a nada, pero sí tenemos salvación. La manifestación de los hijos de Dios en la tierra es cuando un judío cree en Yeshua y cuando un israelita, nosotros, creemos en la ley de Dios y en Yeshua. Cuando nosotros creemos en la ley de Dios y en Yeshua, ese traspaso de mano, esa primogenitura viene a tu vida. Y la primogenitura de herencia viene y vienen todas las bendiciones y te siguen garantizado. Tenés salvación del alma y sos cabeza y no sos cola en todas las naciones de la tierra. Pero debemos dejar de jugar a que es tiempo o no es tiempo de servirle a Dios. No tengo tiempo, más adelante. ¿Es tiempo o no es tiempo? No, todavía no. Eso es jugar con Dios. Porque la Escritura también te dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si Dios te ha sacado de Egipto, es para que le sirvas, no es para otra cosa. Pero jugamos con Dios. Hacemos lo que queremos. Y encima nos afligimos y vamos a buscar un falso profeta que nos dé una palabra. Y encima cuando el falso profeta nos da una palabra, no va mal. Alineémonos. No perdamos el foco. No todo es espiritual o poetizar la Escritura. Y tampoco todo es carnalidad o material. Hay un equilibrio que Dios ha puesto en la tierra y es la manifestación de los hijos de Dios en la tierra. Creer en Yeshua y poner por obra la Torah. Hagámoslo. Y la promesa de Abraham cae sobre nosotros. Y nos siguen todas las bendiciones. ¿Por qué te digo que hoy no te voy a hablar de tu problema personal? Porque sé que hay personas que hoy en día necesitan a Dios y nadie les ha hablado de Dios. Sé que hay personas que están a punto de suicidarse y nadie se ha llegado a darles una palabra de aliento de parte de Dios. Sé que hay personas, matrimonios que se están separando, hijos que se están yendo a la droga y nadie ha hecho nada por ellos, porque la iglesia está más ensimismada, pensando en sí misma, que en la gran comisión. Y ese pensar en ti mismo te lleva a maldición. ¿Sabes por qué? Porque la fórmula es primero Dios y lo demás es añadido. La fórmula no es, Señor, dame, y si me das y estoy de buen ánimo, te sirvo. No funciona así. Por eso la iglesia está tan golpeada y tan castigada en el mundo. ¿Y saben qué? No es difícil. ¿Saben por qué no es difícil? Porque es una decisión. Y las decisiones no son difíciles. Yo decido hoy comenzarle a servir a Dios ahora y le comienzo a servir a Dios ahora. Y yo decido no servirle a Dios ahora y no le sirvo. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Es una delgada línea. La amistad con el mundo es enemistad con Dios, dice la palabra. No quiere decir que no estemos dentro del mundo, porque Jesús estaba dentro del mundo. Jesús lo seguían prostitutas, ladrones, y se sentaba con ellos. Él no se sentaba con los religiosos y los fariseos. Pero el que Jesús compartía con ladrones, compartía con prostitutas, compartía con recaudadores de impuestos, que eran ladrones en aquel momento, no quiere decir que él era ladrón o se prostituía. Él era luz
dentro del mundo. Y se sentaba con ellos para cambiar esas vidas. Y los religiosos decían a los discípulos, ¿qué hace Jesús que se sienta? ¿Qué hace tu maestro que se sienta con estos que no merecen de Dios? Hay gente que te necesita, familias, personas en situación de calle, gente en la droga, gente que se está por quitar la vida, matrimonios que tiran manotazos de ahogado para ver si alguien los ayuda y el pueblo de Dios está haciendo cualquier cosa. Aquí en este ministerio, a los jóvenes de aquí del pueblo, yo no les digo que no vayan a esos lugares que le dicen boliches o a bailar. Yo les digo vayan, pero sean luz donde van. Hay un pastor conocido de varios kilómetros. Él va a los lugares donde frecuentan los jóvenes a alcoholizarse, a hablar de Dios, y tiene la iglesia llena de jóvenes. Porque ha entrado al lugar a ser luz, no a ser uno más. No seas uno más del mundo. Sé luz en el mundo, donde quiera que estés. Nadie te dice que te aísles o te conviertas como en esos grupos menonitas. Nos aislamos del mundo y no nos acercamos. No, entra en el mundo. Sumérgete en el mundo, pero sé luz, sé como Jesús, sé como Yeshua, transforma el mundo. Para eso Dios te trajo. Para eso Dios te llamó. La gran comisión es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y no es que salgas con una Biblia a pararte en una esquina, a hablar de Dios, porque eso antes servía. Hoy en día, el que se pare con una Biblia arriba a hablar de Dios, la gente ya no lo escucha. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos en este tiempo de la casa de Efraín, de la casa de Israel, que se han parado con una Biblia en la mano, han hablado de Dios y su casa es un infierno. Han golpeado a sus mujeres, han sido infieles, han sido ladrones, malos empleados, malos patrones, y se han parado con una Biblia en una esquina a hablar de Dios. Es por eso que la gente no cree más. Metete donde te tengas que meter y demostrar con tu testimonio que sos luz. Tu testimonio debe predicar más que tu boca. Somos llamados a ser luz en las personas que nos rodean. Donde quiera que estés. No hace falta que te tilden de cristianoide. Mirá, ahí viene el cristiano. No quiero escucharlo más. ¿Saben cuántas personas he escuchado hablando en un trabajo de uno, de otro? Hola, Dios, recibí al Señor. Y nadie los escuchaba porque, claro, tenían una doble vida. No, predicá con tu testimonio. Dios es luz. Cambiemos la vida de todas las personas que nos rodean. Y es una decisión, ¿servimos a Dios o no lo servimos? Acá no es, pastor, no tengo tiempo, todavía no. Si vos decís todavía no, es que no estás sirviendo a Dios. Y la decisión tuya es, Señor, hoy te doy la espalda. Y es así. No hay mucha vuelta. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. No es, deja ir a mi pueblo para que cuando tenga tiempo y quiera me sirva. No, Dios no dijo eso. Si le servís a Dios, es porque has tomado la decisión de hacerlo. Y si no le servís, a los tibios Dios los vomita de su boca. Sirvámosle a Dios. Y no te digo servirle a un ministerio. No. Servirle al Mesías. Servirle a Yahweh. Él nos ha llamado a ser luz. Y es lo que tenemos que hacer en todas las naciones de la tierra. Basta de pretender y pedir la añadidura. Basta de, espero que el pastor o el profeta o alguien me hable que se me va a solucionar mi problema. No es la fórmula. Primero Dios, y no te preocupes por nada más. Si primero es Dios, nada te preocupe, porque Dios te va a respaldar, porque Dios sabe lo que estás pasando. Tenemos un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y si tenemos un Dios omnisciente es porque Él sabe lo que estás pasando.
no es que no lo sabe. Él sabe. Y si no ha llegado la respuesta, es porque quizás debemos hacer otra cosa y no lo que estamos haciendo. Por ahí decía Albert Einstein, no se pueden obtener distintos resultados haciendo las mismas cosas. Y me gusta esa frase que él dijo, porque si no te estás yendo como querés, es porque tenés que hacer algo distinto, no sigas haciendo lo mismo. Y quizás sea que te falta servirle a Dios. Sirvámosle al Señor. Quiero hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy las gracias, Padre de Gloria, por esta noche, por esta palabra. Gracias, Señor, por este Meet. Y te pido, Padre, que muevas nuestro corazón hoy con conocimiento de lo alto, para que podamos tomar ese conocimiento y cuando el Espíritu lo indique, sacarlo, mi Dios, sacarlo a luz y llevarlo, mi Dios, a las personas que lo necesiten. Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva, mi Dios. Es lo que tú le dijiste a Faraón, al príncipe del mundo en aquel tiempo. Y es lo que tú le dijiste a Hasatán, al príncipe de este mundo, cuando nos sacaste de Egipto, mi Dios, cuando nos sacaste del mundo. Hoy, Señor, queremos honrar esa orden que tú diste, porque nos sacaste del mundo, diste la orden al enemigo de soltarnos y ya no somos más esclavos del pecado, sino que somos esclavos en Cristo. Para ti, te vamos a servir, mi Dios. Vamos a servirte con todo nuestro corazón. Dinos, Señor, qué quieres que hagamos y lo vamos a hacer. Hoy, Señor, te pedimos que nos des la guía para hacerlo ya, mi Dios. La decisión está tomada en el corazón de todos, mi Dios. Algunos sí, otros no, Señor. Pero la decisión está tomada. Dinos, Señor, qué hacer. Preséntanos personas a quienes hablar. Preséntanos situaciones. Hoy nos enfocamos en el plan de salvación y no en el plan de bendición. Padre, oro por la salvación del alma de cada uno de los presentes. Oro por la salvación del alma de las personas en las que estamos pensando. Muchos han caído, mi Dios. Quizás han sido creyentes y han caído, o familiares, o amigos, o vecinos. Oro por ellos, Señor, y oro para que nos des las palabras indicadas para hacer luz en la vida del que te necesita. Enséñanos y apóyanos, mi Señor. Amén, amén y amén.